Hola a todos, vamos hoy a hablar de la mónada, alma y ego, la clave oculta de la evolución consciente. Me gusta hablar de este tema en muchos aspectos. Primero porque utilizo esta terminología porque es una terminología muy New Age y uso precisamente la clave oculta como una frase porque también es importante abrir los ojos sobre muchas cosas. Y es sobre la temática de que las personas se sienten como con la necesidad de pensar de que para evolucionar se necesita estar en un grupo, pertenecer a un, a una escuela espiritual y ese tipo de cosas. Y la realidad es que no tiene nada que ver. Hay personas que pertenecen a 10.000 organizaciones, religiones, escuelas, etcétera, y resultan ser personas que no están transformando en nada su vida. Incluso la palabra evolución consciente también se vuelve un término muy utilizado por las personas que quieren vivir de ello, del término, sin entender que la evolución consciente es algo que depende de nosotros, es algo propio, es algo de conciencia. Entonces, quizás el primer punto que quiero comentar es que no depende, o hablar de evolución, hablar del alma, hablar del ego o personalidad, e incluso de la mónada, o ser divino, o fuente, o ángel de la guarda, como le dicen también en otras filosofías o religiones. No depende de dónde esté yo o a quién le dé una supuesta fidelidad en el tema espiritual. Depende de mi conducta, depende del estilo de vida que yo llevo en cuanto a lo interno, cuáles son mis sentimientos, mis emociones y qué hago. Entonces, para ello vamos a hablar un poquito de esto, entender qué es evolución espiritual real. La evolución espiritual realmente lo que significa es una evolución o una transformación de nosotros como personas, una transformación nuestra como ser humano. Una persona no puede decir que tiene una super evolución espiritual y practica el odio, el rencor, la rabia. Hay que entender algo cuando digo practicar, y una cosa es sentirlo. Todos tenemos sentimientos positivos y todos tenemos sentimientos negativos. En un momento o circunstancia de la vida adversa podemos llegar a sentir odio, podemos sentir estrés, podemos sentir todos esos elementos. Es distinto a practicarlo. Cuando ya yo digo que yo tengo 40 años sintiendo odio por alguien, yo practico el odio. Pero que yo me sienta molesto o ofendido por un agresor inmediato, obviamente tiene que pasar por un proceso de perdón. Y mientras ese proceso llega, obviamente vas a sentir lo que sea. No se trata de fingirnos una falsa perfección. Entonces, evolucionar espiritualmente es precisamente cuando tú como ser humano aprendes a expresar las emociones superiores que se pueden aprender a hacer. Amor, perdón, misericordia, compasión, servicio al otro, ayudar a los demás, enseñar a los demás una forma muy alta de servicio espiritual. Entonces, cuando yo empiezo a cultivar eso y empiezo a practicar esos sentimientos, y ahora, ¿qué significa practicar el sentimiento positivo? ¿Qué significa practicar el amor? Practicar el perdón, practicar la misericordia, practicar la compasión. Significa aprender a hacer cosas para sentirlo, para vivir en esa emoción. No se trata de que porque yo soy un ser espiritualmente bueno o superior, como se lo quieren creer algunos, yo voy a sentir esas cosas que van a llegar de la magia porque fui un privilegiado espiritual. No, se trata de que yo me cultivé, me entrené y aprendí a sentir estas cosas. Y eso no tiene que ver en nada con las fidelidades a grupos espirituales o la obediencia ciega a algún líder, algún super sacerdote supremo que cree que tiene la última palabra y por lo cual se dan tantos abusos donde la gente se ha suicidado en masas, han mandado a matar bebés, han mandado a hacer abortos, toda cantidad de cosas que estos este, supuestos grandes sacerdotes
pueden ser capaces de mandar a hacer en el nombre de un Dios. Y la gente lo obedece porque no han entendido lo que es la evolución espiritual, sino que están metidos en un grupo porque piensan que por estar en ese grupo están mejor, son mejores, son superiores, son elegidos. Y no estoy hablando si la calidad de la enseñanza de ese grupo es buena o mala. Puede ser buenísima. Se trata de las lealtades internas, cuando eres capaz de hacer cosas que no deberías ser capaz de hacer. Y lo digo con toda conciencia, lo digo, hay personas también que acá me están viendo que pertenecen al grupo, que obedecen a este tipo de sacerdocio. Saludos. Y es importante que sepan que están equivocados y que personas como esas son un fraude. Entonces es importante entender que mi evolución espiritual se mide, es única y exclusivamente a través de las virtudes que voy aprendiendo a expresar. Y voy evolucionando en la medida de que se hacen naturales. Cuando ya el perdón surge de una forma natural, la misericordia, la compasión surge, entonces yo estoy evolucionando. Antes no. No se trata de ir a una iglesia específica, no se trata de asistir a algo, no se trata de leer no sé cuántos libros. Ustedes ven todos los libros que yo tengo. He leído muchísimo y eso no me hace ni mejor ni más espiritual que nadie, ni más evolucionado que nadie, ni mejor, ni más santo que nadie, ni que estoy en una mejor condición que nadie. No, no, no. Es mi capacidad de dar amor, mi capacidad de perdonar, mi capacidad de no odiar, mi capacidad de no criticar, mi capacidad de aprender a amar y a comprender y a ser empático con el mundo entero de la vida, lo que puede demostrar que yo de verdad estoy evolucionando espiritualmente. Esto lo estoy dando de una forma porque quiero que sirva también como advertencia a las personas que pueden estar siendo manipuladas y engañadas por gente, por escuelas sin escrúpulos o líderes de escuelas sin escrúpulos, porque repito, pueden haber enseñanzas muy bonitas y genuinas que están siendo mal utilizadas por personas que se hacen llamar los sucesores o los líderes o los señores de esas cosas y realmente no lo son. Si odias, si hablas mal de otro, si maldices al que se va de tu grupo, este, si prohíbes hablarle a la gente, prohíbes hablarle a la gente, tú estás en un grupo absolutamente dañino, perjudicial y es una secta. No tiene nada que ver con lo espiritual. Entonces, continuando un poco, tenemos que entender un poquito, cuando hablamos de la evolución espiritual, hay tres elementos, de los cuales hemos hablado muchas veces, o tres aspectos. Y como todo en el sentido filosófico, está la Trinidad, como la conocemos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que los hindúes llaman Vishnu Shiva Brahman, o diciéndolo en el mismo orden, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Shiva, Vishnu Brahman, pero que también lo podemos llamar mónada o chispa divina, o presencia divina, espíritu puro, o yo soy, alma o yo superior, otros le llaman Cristo, Cristo propio, ser espiritual, eh, puente, el mediador, la conciencia en evolución, todos esos nombres se le dan al alma. Y está la personalidad que se considera el inferior, nuestro cuerpo físico, cuaternario inferior. Y ese cuaternario inferior son nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestros pensamientos. Entonces entendemos que nuestra personalidad es un instrumento, nuestra alma o Cristo propio es un puente. ¿A dónde? A la presencia divina o chispa divina que se conoce según las tendencias teosóficas como la mónada, porque ellos lo toman de Leibniz, que es uno de los pensadores que habló de este principio, donde la mónada es ese principio del creador que le dio forma o vida a nuestra individualidad. No pretendo entrar en temas filosóficos profundos, solo decir que nosotros somos trinos internamente, tenemos una personalidad, un alma y una divinidad o fuente, como lo dicen los libros modernos. Y esto hay que entenderlo porque tiene mucho que ver con la evolución, tiene muchísimo que ver con la evolución. Porque estos tres seres tienen que unirse, ser uno, según dicen muchas filosofías, sobre todo la cristiana, de quien ha entendido filosofía cristiana como filosofía, ¿no? Antigua. O sea, si eres cristiano y sabes qué es el Paráclito, me estás entendiendo. Pero si no sabes qué es el Paráclito, no trates de pensar que me entiendes porque no has estudiado la verdadera teología cristiana. Pido perdón porque estoy siendo un poquito drástico en cómo estoy hablando. Entonces, fíjense lo siguiente.
tengo la ley de vibración, ¿no? Con la ley de vibración, ella dice, nada descansa, todo se mueve, todo vibra. Fíjense que pueden buscar en mi canal de YouTube la ley de vibración. La tengo disponible toda una clase explicándola. Pero si tengo que ser claro, por resumirlo, por vibración las cosas iguales se atraen. Entonces, si yo siento odio, yo voy a traer odio a mi vida. Si yo siento no perdón, yo voy a traer no perdón a mi vida. Si yo siento ira, yo voy a traer ira a mi vida. Si yo estoy de mal humor, yo voy a traer personas malhumoradas a mi vida. Si yo vivo en estrés, yo voy a rodearme de personas que viven en estrés. Y eso es lo que va a construir mi universo, mi quantum, como dicen los seguidores de este principio, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? A veces la gente dice que siguen a Dios y son teístas, pero practican odio, practican revancha. Entonces no están cerca de un Dios. Si existe un Dios, ese Dios es amor, es misericordia, es compasión, es perdón. Entonces, si tú no puedes practicar eso, ¿qué significa? Que tú no estás cerca de Dios, tú estás cerca del odio. Si tú estás en un culto de creencia donde el 90% del tiempo se habla del diablo y el 10% de Dios, porque te están advirtiendo de cuidarte del diablo, tú te estás acercando al diablo, no te estás acercando a Dios. Si tú todo el tiempo vives sintiendo cosas inadecuadas, esas cosas van a atraerse a tu vida. Entonces, si nos queremos acercar a Dios o a lo positivo de este universo, yo tengo que sentir y expresar emociones vibracionalmente parecidas. Y punto. Si yo estoy todo el día, es pendiente de los brollos de Chespirito o de, ¿cómo se llama la otra chica? Ángela, no me acuerdo. No sé, la muchacha Ángela de México. O estás pendiente de todo el tiempo estar hablando mal de tus políticos. Entonces, ¿qué estás atrayendo a tu vida? Eso. Tú eres eso. Si perteneces a una organización religiosa que todo el tiempo está criticando a los que no pertenecen a tu organización o a los que se equivocan dentro de tu organización y los juzgas y los condenas, entonces tú eres juzgado, condena, odio y crítica. No eres Dios, no eres amor, no eres paz, no eres misericordia. Ustedes pueden estar en la religión que quieren y estén, pero expresen estos principios. Y pueden estar en nada y expresen estos principios y están bien también. Entonces debemos tener claro que las virtudes estas de amor, perdón, misericordia, voluntad, sabiduría, servicio, perseverancia, resiliencia, coraje, son virtudes que cuando las expresamos y las sembramos, pueden también ver mis charlas sobre la siembra en el canal de YouTube, cuando las sembramos y nos convertimos un poco en eso, esas son las cosas que me van a unir a mí con mi alma y con mi ser divino. No se alcanza nada con estar solo pensando que estoy orando o leyendo libros sagrados, pensando que con eso yo estoy, como dicen por ahí, salvo. Cuando yo soy incapaz de sentir los sentimientos que vibracionalmente, por teoría, por electromagnetismo, me van a unir con aquello que yo quiero. Claro está, hay grupos tan radicales y con teologías tan equivocadas que hablan de la ira divina, que hablan del castigo divino, porque se atreven a adjudicarle al Creador sentimientos de odio, de castigos, tal cual como se describe al Adonai del Viejo Testamento. Un ser vengativo, rencoroso, que manda a arrasar ciudades enteras. Pero realmente ese no es el Dios. Si he de creer en un Dios en el que yo puedo creer. Esto es importantísimo y es
clave que nosotros lo tengamos en cuenta. Quiero alcanzar cosas superiores, debo tomar esas virtudes y convertirme en ellas. Y esto se puede hacer. Ahora bien, quiero alcanzar mi ser divino, quiero conectarme con mi alma, yo no puedo sentir odio, yo no puedo sentir rabia, yo no puedo estar criticando gente, lamentablemente, y por eso pedí disculpas. Me ha tocado en esta charla hacer citas muy puntuales de actitudes, más no de personas. Pero no significa que yo me consigo con un amigo que pertenezca a algo y yo tengo que estarlo acusando. Tengo que simplemente ni nada, o sea, respetar, a menos de que estemos haciendo actividades como estas para ayudar a rescatar gente que está sufriendo, que está mal y que de corazón quieren transformar su vida y por eso se ponen a gastar el tiempo viendo esta transmisión en Instagram o video en YouTube. Entonces, es clave que nosotros entendamos que mientras practiquemos la rabia, el odio, la tristeza, el estrés, no vamos a llegar a poder unificarnos con con esa alma y con ese ser divino. Entonces no voy a estar espiritualmente evolucionando. Aquí no se trata de un Dios antropomórfico que está en un cielo donde yo me voy a pedirle, ay, ayúdame, y él va a sentir misericordia de mí. Eso no es así. Se trata de tener la energía interna, la vibración interna que me va a llevar a atraerme. Eso bíblicamente está escrito incluso, sin pretender ser predicador, porque no lo soy. Cuando se habla del traje de bodas o del aceite, el traje de bodas bíblico y el aceite de las novias que van a la boda, siendo la palabra boda unión. ¿Unión con qué? Con tu ser divino realmente. Y el esposo es el ser divino. El esposo bíblico es el ser divino de cada uno de nosotros, con el cual en algún momento debemos unirnos, ser uno. Y no lo vamos a hacer participando en una iglesia, haciéndole caso a algún sacerdote loco que me esté mandando a hacer locuras. No, sino en la medida que yo desarrollo mis virtudes. Ojo, hay sacerdotes no estoy hablando de sacerdotes de ninguna religión en particular. Estoy citando simplemente, pues, ser sacerdote, pastor, anciano, whatever. Como pueden haber personas allí que nos pueden dar consejos maravillosos y bellísimos que podemos escuchar, porque esa persona, que además de ser oficial de alguna escuela o religión, es una persona virtuosa, o sea, una persona que vemos que él trabaja hacia sí mismo, no una persona perfecta, una persona que está trabajando en ser cada día mejor, que ayuda al prójimo, que ama a la gente aunque no pertenezcan a su propia ideología religiosa. Ese tipo de personas hay que escucharlas y hay que escuchar sus consejos y ponderarlos. Porque lo que es importante es no escuchar consejos a ciegas de todo el mundo. Hasta de los más sabios siempre debemos ponderar ese consejo, ver si nos aplica, ver si lo entendemos y lo ponemos en práctica. Porque realmente lo que más nos va a dificultar la integración es nuestros sentimientos negativos. Entonces, bien, me preguntarían, si tuviese que decirme qué pasos debo seguir para yo poder lograr esa unión en algún momento de mi vida y estar constantemente evolucionando. Lo primero es tomárselo con calma, pero diligentemente. Es decir, que yo debo poder incorporar a mi vida una serie de actividades que aquí les voy a mencionar muy resumidamente, que pueden tener profundidad. Y fíjense que ni siquiera estoy colocando entre los cuatro elementos que le voy a dar la actividad grupal, que sí es importante, pero sobre todo como una mastermind, un grupo de gente que nos acompañemos, que compartamos, pero que no exista una autoridad que nos imponga por encima de la conciencia nuestra, solo una guía que nos acompañe y una guía que nosotros mismos debemos seleccionar como de hermano a hermano. Entonces, ¿qué deberíamos tener? Meditar, meditación, aprender el silencio, aprender el unificar nuestro pensamiento o practicar
enfoque o pensamiento dirigido, calma, aplicar la calma, la tranquilidad. Entonces, ese tipo de meditación e ir avanzando en ellas hasta poder trabajar esa meditación que nos puede ayudar a integrarnos con nuestro ser divino. Quien ha practicado meditación sabe que en la meditación se puede aprender a expresar emociones como la paz, la misericordia, la compasión, etcétera. Solo simple hecho de sentir la entrada del aire salir por tus fosas ya te hace manifestar la paz. Escuchar en un proceso meditativo los árboles, los pájaros y el entorno de por sí es una posición liberadora, pero ciertamente existen puntos más avanzados donde ya tú puedes meditar en la misericordia, en la compasión, en el perdón y en todos estos elementos que nos van a colocar en un camino seguro hacia la unión o integración con nuestro ser divino. El segundo punto que yo recomiendo, ya estoy meditando, es llevar un diario emocional e incluso no solo emocional, pero principalmente emocional para que ustedes registren diariamente las emociones que los gobernaron durante ese día. Y también pueden llevar en ese mismo diario cuántas veces ustedes actúan desde la emoción o actúan en la emoción. Siempre es importante tratar de que la emoción no gobierne nuestros actos. Pero aun cuando nos gobierna, es importante entender siempre al final del día, como quien hace un inventario, poder preguntarte qué emociones gobernaron mi día y por qué esas emociones gobernaron mi día. Y luego tomar acciones, yo lo doy en diversas charlas y cursos y talleres, también tomar acciones para que esas emociones nos sigan tomando el mando y tomar acciones para que esos hábitos emocionales también sean sustituidos por hábitos más adecuados que si la acción que tomé emocionalmente es equivocada. En mi canal pueden buscar también todo sobre hábitos emocionales que hemos hablado de ellos. Es clave si queremos convertir nuestra frecuencia y decir que estoy llevando una vida de toma de conciencia o de desarrollo de conciencia espiritual o algún tipo de sendero espiritual, es hacer un servicio desinteresado y el realizar actos de compasión. Y aclaro, un servicio desinteresado no es reunirse ni encerrarse en un sitio a hacer oraciones. No, eso no es un servicio. Un servicio puede ser enseñar. Esta clase es un servicio, pues ni siquiera se cobra. Es un servicio. Darle aquí, dar un consejo, una ayuda al que esté sufriendo, es un servicio. Un acto de compasión es amplio. Tendríamos que hablar solo de compasión un día entero. Pero hasta algunas veces, callar ante el error de otro puede ser un acto de compasión. No culpar y atacar a alguien puede ser un acto de compasión. Pero tendríamos que hablar de ello. Pero la pregunta, ¿a servicio es interesado y actos de compasión? Estoy ayudando a la gente que me pide. Me lo tomo en serio. Ayudo. Le doy de comer al que tiene hambre. Le doy limosna al que la pide. Le doy trabajos a alguien a veces para que ese alguien cobre algo solo por ayudarlo porque quizás yo no necesito contratarlo. ¿A cuánta gente estoy mensualmente tratando de ayudarle? Con una medicina, con una comidita, con una limosna, con una ayuda, con una sonrisa, con un consejo. Cuando ya yo estoy por allí, entonces estoy empezando el camino del servicio, en sus escalones más suavecitos. Pero si yo no paso por ahí, no puedo pretender estar en altos niveles. Hay diversos grupos que se llaman servidores mundiales y son incapaces de dar una limona y son incapaces de no criticar al prójimo y son incapaces de no juzgar a los que no están con ellos y hablan pestes terribles de todo el que ha estado en su grupo y se van. Esa gente no está, ninguno no entiende lo que es el servicio. No lo entienden. Y hay tanto hasta memes en internet que te dicen cosas que suenan rudas y que tienen verdades ocultas.
que te dicen de qué te sirve ir todos los días a la iglesia si no tienes buenos sentimientos o si no eres buena persona. Hay millones de memes así. Y lo triste no es que hayan los millones de memes, lo triste es que ellos tienen razón. De nada sirve. Entonces, fíjense, a esto tenemos que sumar la práctica del perdón, la práctica del perdón y de la gratitud, casi como fundamentales, pero acompañado de un autoconocimiento o una autoobservación de nosotros mismos. Si nosotros aprendemos a conocernos a nosotros mismos, a desarrollar el autoconocimiento, entonces estamos por ese camino. Porque solamente cuando descubrimos que estamos despeinados, podemos buscar un cepillo y peinarnos. Mientras tanto, pensamos que estamos peinados y peor aún, como pensamos que estamos peinados y estamos ultra despeinados, pero como no lo sabemos, vamos a criticar a todos los demás diciendo que están mal peinados o que sus peinados están feos cuando el mío está peor. Y es lo mismo que dice la Biblia cuando dice, ¿por qué miras la mota de tu hermano y no quitas la viga de tu ojo? Ojo, no es textual así, para que no se vayan a ofender las personas que les gusta textual los versículos. Pero los versículos, a quienes estudian la Biblia o cualquier otro libro filosófico sagrado, recuerden que la letra muerta es una forma de idolatría. Hay que estudiarla, entenderla, llegar a la conciencia del corazón de lo que se está diciendo. No aprenderse las cosas de memoria por el simple hecho o vanidad de recitárselas a otros. Entonces, y nuevamente pido perdón otra vez, porque me estoy diciendo cosas que las estoy diciendo porque quiero no pelear con nadie que me esté viendo. Lo que quiero es que reflexionen, que reflexionemos y entendamos que mientras sintamos rabia, ansiedad, tristeza, como una constante diaria en nuestra vida, y no hacemos ningún esfuerzo por cambiar eso, nosotros no estamos mejor que nadie, ni somos mejor que nadie, ni estamos por un mejor camino que nadie, aunque nosotros queramos sentirnos los protagonistas de la película, realmente no somos ni de reparto. Entonces, por eso es importante entender que debo pasar por este proceso. Y proceso para conmigo mismo, no para con otros. Quiero cerrar, dado que he tocado mucho el tema de a quién seguir y si es importante saber a quién escuchar, saber de quién aprender, saber a quién seguir en cierta forma, entiendan claramente que lo primero que debemos seguir es a nuestra propia conciencia interna, a nuestra propia guía interior, porque puedo tener un mentor, guía, gurú, o lo que yo quiera, palabras a las cuales respeto más de lo que se imaginan, pero también es importante entender que los guías también son humanos y también pueden cometer errores. Yo me equivoco N veces al día. Eso no me quita mis ganas de ayudar y de enseñar y de apoyar. ¿Pero qué significa eso? Que yo me puedo equivocar. Yo les puedo dar un consejo equivocado. De hecho, he dado consejos equivocados. Y cuando me he dado cuenta, he llamado a la gente y le he dicho, perdona, pero yo me equivoqué cuando te dije esto. Ahora te digo esto. Entonces, la gente, si me quiere obedecer ciegamente, por ejemplo, se tiene que poner brava. Pero si yo te estoy diciendo, discierne, podemos decir, yo hice lo mejor que pude, no me di cuenta, tú tampoco, bueno, seguimos adelante, porque somos humanos. Y mientras tengamos hueso, sangre, piel y lengua, somos humanos y estamos sometidos al error. Y lo normal es que nos equivocamos. Y cuando ya no nos vamos a equivocar más, como yo digo muchas veces hasta en broma, es porque estamos levitando, haciendo parafrasis a la historia de Teresa de Jesús, que decían que ella oraba y levitaba. Bueno, eso lo hacía ella, nosotros nos estamos levitando. Entonces no se crean tanto cuento de tanto maestro espiritual y guía espiritual, sino
Muchos son reales, otros no, pero eso no importa, porque lo más importante es mi corazón, internamente, descubrirme, conocerme y trabajar ese corazón y desarrollar ese corazón y desarrollar estos pasos de meditación, autoobservación, inventario diario, servicio desinteresado por todos y obviamente la expresión de estas grandes emociones positivas como la compasión, el perdón, la gratitud y un largo etcétera, que por esta vía y por otras vías seguiremos estudiando, seguiremos hablando de ellas porque es importantísimo que las expresemos en nuestra vida. De verdad, espero les haya gustado y me despido hasta una próxima oportunidad donde tendremos un nuevo video disponible para ustedes.